ambientales. Otra cosa es si nos interesa utilizarlo masivamente, y otra cosa es si las prestaciones que me pueda dar respecto a, por ejemplo, como material estructural con un hormigón de alta resistencia, que nos hablaban ayer del grandísimo interés de los hormigones de alta resistencia autocompactables por la durabilidad, por la mejora de la corrosión, por la ligereza a la que se puede llegar con ellos. Es decir, o qué pasa si yo quiero comparar esa fábrica de ladrillo con una estructura de acero, que a lo mejor esa estructura de acero resulta que es desmontable, con lo cual yo la puedo utilizar 100 veces. Entonces, la primera cuestión es la cuestión funcional. Es decir, si yo voy a utilizar ese ladrillo en un edificio completo y lo quiero comparar con un hormigón, voy a poder hacerlo porque ambos serían funcionalmente, estarían desempeñando el mismo papel. Con lo cual, lo primero que yo tengo que hacer es primero caracterizar el proceso de fabricación y ciclo de vida completo, es decir, la obtención de la arcilla, lo que ocurre dentro de la planta, que sería el cuadradito verde. Obtengo la arcilla, moldeo, en ese proceso de moldeo ya puedo tener descartes dentro de la planta, sinterizo, hago un control de calidad, puedo tener que volver con un ladrillo otra vez para atrás y se produce el reciclaje dentro de la planta. Ahora dentro de esa planta lo embalo, con lo cual introduzco además madera, introduzco plástico, lo traslado, con lo cual tengo que llevarlo al punto de distribución, lo utilizo, bueno, lo coloco en la fase de construcción, lo utilizo durante el periodo de vida útil del edificio y finalmente en fin de vida decido si reciclo, si reutilizo o si me lo llevo a un vertedero. En ese proceso cerrado que yo he caracterizado tengo entradas que son muy fáciles porque solamente he metido arcilla, plástico y madera, y tengo también energía para el proceso sinterizado, y luego tengo salidas porque en ese proceso yo habré consumido una serie de combustibles, por ejemplo he utilizado gasóleo, he utilizado la energía que sea eléctrica, que me produce una serie de emisiones energéticas, emisiones atmosféricas. Habré utilizado agua, voy a tener un residuo al agua, voy a tener un residuo sólido, tengo ese coproducto, que puede ser en este caso en el ladrillo, podríamos decir si yo utilizo, por ejemplo, un vitrificado o utilizo otros elementos y puedo tener otros vertidos más. Bueno, entonces, en ese procedimiento, ¿qué es lo que hago? Todos esos elementos yo los tengo que inventariar. Para inventariar, y finalmente, a la derecha, una vez que yo tengo todos esos vertidos, tengo todas esas aguas residuales, emisiones a la atmósfera, tengo que conseguir convertir eso, que son cantidades mesurables, lo tengo que ser capaz de convertir en impactos. Es decir, yo tengo que poder saber en qué medida eso afecta a, finalmente, un problema de cambio climático o un problema de eutropización o un problema de dificultad de acceso a un recurso básico, ¿no? ¿Cómo hago un poco el procedimiento? Pues una vez que he establecido los límites del sistema, tengo que descartar en porcentaje aquellas cantidades que por pequeñas no merece la pena tener en consideración, aunque a veces cantidades muy pequeñas, como por ejemplo una resina, pueden ser los responsables más importantes de un impacto ambiental. Es decir, que no siempre yo tengo que decidir en ese momento en los límites, que tiene que ver con la cantidad, pero también con el impacto conocido de ese producto que dejo o no dentro del ciclo. Tengo que hacer ese inventario y tengo que caracterizar y ponderar, que luego veremos en qué consiste. Fundamental, cuando yo defino los límites también tengo que partir de la idea de que para qué voy a hacer yo todo este trabajo. Es decir, yo puedo utilizarlo para practicar al principio, pero sobre todo lleva muchas horas. Finalmente, cualquier pequeña cosa, esta cosa tan pequeña del ladrillo, ya de hecho fue una tesis doctoral a la que acudí recientemente. 1 metro cuadrado de fábrica de ladrillo dio para toda una tesis de varios tomos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues
saber para qué lo quiero utilizar. En este caso, aquella tesis solamente lo que estaba valorando era qué era más útil, si mejorar el ladrillo en la fase de reciclaje o si había algún otro parámetro que fuera más relevante que mejorar ese ladrillo en fase de reciclaje. Bueno, el parámetro más relevante es el transporte, claramente. O sea, el problema de este material, que en realidad tiene tan bajo impacto en todas sus etapas y que no es más que tierra y más que tierra, lo que hay en gran abundancia en Paraguay, tierra y mucha arcilla, pues el resultado finalmente era lo más importante entre las 3 fábricas que estábamos comparando y de la cual estábamos recabando todos los datos de inventario, pues lo más importante de todo, a pesar de que había una muchísimo mejor que las demás en cuanto a eficiencia, para mí lo más importante es que esté cerca, porque va a haber muchos portes de la planta a la obra y eso es el mayor impacto que yo voy a tener. Bueno, entonces se puede, por lo tanto, tener objetivos que pueden afectar a políticas públicas, al desarrollo, ecodiseño, mejor desarrollo de un producto, evidentemente también comunicación ambiental, ecoetiquetas. Y bueno, vamos a ver un poquito más en detalle. Esto a lo mejor es un poquito pesado. Vamos a ver cómo voy de hora. No sé cómo voy de hora. ¿Cómo voy de hora? ¿Me quedan 10 minutos? Bueno, pues entonces vamos muy rápido. Es un proceso iterativo y este proceso iterativo se va realizando varias veces. En la fase de estudio y evaluación de impactos tenemos que determinar de alguna manera cuál es la unidad funcional, que quiere decir, ¿qué estoy comparando yo? Puedo comparar un mechero con cuántas cerillas, por ejemplo. Lo que me permite comparar, yo ya he puesto el ejemplo antes con el edificio, es la función que tiene el material en ese edificio. En aquel caso era la estructura. Me interesa temporalidad y geografía, voy a pasar más rápidamente ahora y voy a entrar un poquito en que veáis en qué consisten los impactos. Bueno, vuelvo a repetir las mismas imágenes. ¿Cómo cuantifico, cómo caracteriza en ciclo de vida los indicadores de impacto esta técnica? Bueno, tenemos lo conocido, lo más conocido, que más se ha hablado aquí mucho, del calentamiento global, el fenómeno en que consiste. Bueno, ¿qué es lo que nosotros obtenemos? Primero, el efecto, en qué consiste, ¿cuál es el efecto del cambio climático? Un incremento de la temperatura en la troposfera debido a estos gases de efecto invernadero. ¿Cuál es la sustancia de referencia? Porque son varias las sustancias que producen el daño. ¿Y cuál es la unidad de referencia? Veremos ahora, un poquito más adelante, cómo se hace el cálculo cuando hay varias sustancias que producen el mismo daño. En el ozono troposférico, que es el ozono que con fotooxidantes también me produce un exceso de ozono en la troposfera, es dañino de la misma manera que una falta de exceso en la estratosfera lo es también. Por eso son categorías distintas. Formación de ozono troposférico, pero agotamiento de ozono estratosférico. El potencial de eutropización, que como sabéis tiene sobre todo su origen en que utilizamos demasiados fertilizantes, por lo tanto se generan la proliferación excesiva de desarrollos de flora en las aguas. También el vertido directo del alcantarillado a los ríos da esa misma situación. El potencial de edificación es todo lo contrario, en este caso es la lluvia ácida, sobre todo por los dióxidos de azufres, los NOx, o el potencial de toxicidad humana, y que también es para el hábitat, que se refiere a todos los metales pesados, halogenuros, etc., que pueden llegar a nosotros a través de la comida, a través del agua, etc., y que nos pueden afectar a nosotros, pero también a todos los ecosistemas. Bueno, finalmente, fijaos que lo que tomamos siempre es la unidad de referencia, es decir, en el análisis de ciclo de vida veremos el producto,
Veremos la fase, veremos la etapa de la que estamos extrayendo el producto y siempre veremos el elemento químico que obtenemos. El programa cuantifica de tal manera que pasa en ese resultado de inventario de una situación media de entender que hay una destrucción de capa de ozono, que eso supone un aumento de radiación, eso aumenta la exposición va a la piel, va a los ojos, va al cuerpo y finalmente lo que tengo es una enfermedad, tengo cáncer, tengo cataratas, tengo pérdida de vegetación y finalmente a su vez tengo que cuantificar y cruzar distintos impactos en esos grandes cuadraditos que son la salud humana, el medio natural vivo y el medio humano en sí, es decir, el medio en el que se desarrolla nuestra vida. Aquí hay un ejemplo de caracterización solo para calentamiento global. Yo tendría aquí un dióxido de carbono, un metano, un óxido de nitrógeno, y me doy cuenta de que el carbono en un periodo de 60 años es 60 veces más dañino que el CO2 por el tema de metanización, es 60 veces peor. En una línea media de 100 años se modifican un poco los términos y de tal manera que yo abajo he inventariado, tengo 50 kilos de CO2, tengo solo 1 de metano, a través de la cuantificación y caracterización obtengo en realidad que tengo 75 kilos equivalentes de CO2. Sobre todo es el metano lo que me está perjudicando ahí. Bueno, después tengo que ponderar porque yo tengo que cruzar qué es peor, si tener cataratas o otra enfermedad. Finalmente se trasladan a pérdida de años de vida, de esperanza de vida, por ejemplo, en el caso concreto nuestro, ¿no? Bueno, muy importante es también el tema de la escala del impacto, es decir, a su vez clasifico los impactos en globales, regionales y locales. Bien, vamos a ver muy rápidamente a dónde yo iba con la reflexión arquitectónica. Esta presentación tiene una serie de links, o sea que me podéis escribir y os la mando, porque quizá lo más interesante es que se puede entrar en los programas informáticos, se puede entrar en todas las bases de datos que hemos recopilado, también hay unos organismos de referencia que nos pueden estar actualizando, así como congresos. Bueno, vamos a ver entonces, desde el punto de vista de las alternativas de aplicación a la arquitectura, cómo podríamos... si ya veis, con todo el tiempo que he consumido, ya os habréis hecho idea de que en sí la técnica es bastante tediosa y en cierto modo aleja un poco aleja un poco del objeto que se está analizando, porque enseguida se convierte en un navegar por elementos químicos que a su vez se agrupan, se reagrupan y se ponderan. Lo cual quiere decir que cada vez más nos estamos alejando de ese sabio de la tribu que en realidad lo sabe todo y en el fondo no tenemos, no debemos perder ese cordón umbilical. Entonces, ¿cómo podemos aplicarlo a la arquitectura? Bueno, yo me puedo plantear simplemente, en un desarrollo bastante evolucionado de las bases de datos, me puedo plantear una arquitectura en la que simplemente se ensamblen productos verdes. Es decir, que yo conozca el producto, conozca su impacto, porque hay detrás un DAP, una declaración ambiental del producto, y entonces yo simplemente ensamblo, y como tengo una base de datos de calidad, ya es jugar, ¿no? Es como jugar con una hoja de datos. Yo podría, con ese repositorio muy amplio de conocimiento, aplicarlo a escala edificio, a escala barrio, a escala ciudad, a escala territorio. Pero a su vez, digamos que tiene una limitación ese enfoque, y es que excluye todos los productos que no están dentro de los canales de las bases de datos autorizadas, a las que a su vez se accede pagando una cantidad importante de dinero para obtener esa declaración ambiental de productos, porque hoy en día son muy pocos los organismos que otorgan la declaración, con lo cual finalmente también se convierte en un problema, una barrera económica, digamos.
De tal manera que si intento además ese asunto tan delicado trasladarlo al proceso completo, no me basta solo con productos, porque verdaderamente el proceso de construcción de un edificio tiene unas etapas que cada una de ellas es un mundo. Lo hemos visto aquí con LEED, por ejemplo, como el propio LEED, que es un sistema, el sello LEED, que es un sistema de puntos de sostenibilidad. El propio LEED requiere a su vez que aparezcan figuras nuevas, como por ejemplo el commissioning, que está específicamente estableciendo calidades en los sistemas de instalaciones. Bueno, pues digamos, controlar la calidad completa de un proceso de obra e intentar aplicar a esa complejísima situación la técnica de análisis de ciclo de vida, probablemente es un objetivo que en tiempo es muy superior a lo que nosotros tenemos que hacer, de la manera en la que tenemos que actuar, la manera en la que necesitamos que nuestros jóvenes estudiantes transformen y modifiquen la situación actual, con lo cual parece que no sería exactamente ese el modelo idóneo. No digo que no sea posible y no digo que en un futuro idílico, dentro de X años, pudiéramos llegar a un estado de desarrollo tan alto, pero conociendo la historia de la humanidad, yo creo que no va a ser así. De tal manera que yo entiendo que tiene mucho más sentido ir a observar en qué casos específicos de la arquitectura puede tener sentido aplicarlo. Y también de qué manera, después de, digamos, pasar por un tránsito de entender lo que he querido yo contar, que espero que haya sabido hacerlo, en cuanto a digamos, todas las variables que están en juego cuando se utiliza la técnica, pues entender que tiene sentido aplicar esto a una patente de sostenibilidad. Cualquier patente tiene todo el sentido aplicarlo en análisis de ciclo de vida. Por ejemplo, tiene todo el sentido optimizar un elemento multifunción donde estemos combinando, haciendo que detrás de un vidrio pasen muchas cosas, haya materiales de cambio de fase, haya maderas de bajo impacto, haya aislantes de fibra de cáñamo, y digamos, esa idea de mejorar a través del producto o el cuasi producto, incluso con elementos de bajo impacto, tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido trabajar a la izquierda con elementos que están perfectamente cuantificados, donde tenemos una información muy pormenorizada. A la derecha, donde yo tengo una arquitectura en tierra, probablemente de mucho menos impacto, no tiene mucho sentido después de lo que he contado, sobre la fábrica de ladrillo, ¿no?